Noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es nuestro segundo día de más fútbol y más. Quiero agradecerles que me den la oportunidad de estar aquí con ustedes. Seguramente vamos a tener por ahí alguna interrupción porque de parte del trabajo que estoy haciendo me van a llamar para hacer allí una conexión, pero lo importante es que ya hoy es 15 de junio, hoy es cumpleaños de mi compadre, le mando un abrazo con mucho cariño, seguramente lo va a ver en algún momento de la vida, y pues yo ahora sin floor manager, así que ustedes van a disculpar porque tengo que hacer como malabares para ver algunos datos y algunas cosas, pero pues eso se trata esto, ¿no? De ver qué tal funciona. Hoy yo soy su amigo Alex Red y pues les voy a dar, como siempre, la más cálida y cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento total porque están ustedes aquí, porque me permiten acompañarlos, ¿no? Ay, esto está muy luminoso, está raro. ¿Qué tal? A ver, platíquenme cómo se ve. Estamos, por empezar, vamos a ver, te damos la bienvenida. Ok, pues están dándome la bienvenida, está padrísimo. Vamos a ponerse aquí bienvenidos. Y vamos a iniciar como siempre. Aquí tengo, ahí está, ya se empezó a unir gente, ya lo empezó a ver. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Miren, hoy es el segundo, no, es la segunda transmisión, pero es el quinto día, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, quinto día de pues de las sesiones estas del torneo de fútbol del mundial que se lleva a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Y pues ya les dije que como pues ya lo pagué, ¿no? Entonces como ya lo pagué, entonces se trata de, no lo puedo transmitir porque esto de tema de los derechos, pero pues puedo platicarles acerca de lo que vimos. A la gente que le gusta el fútbol, a la gente que no, les platico. Finalmente sí se trata de hablar de fútbol, pero trataremos de abarcar algunos aspectos que están alrededor, siempre alrededor de este show. A mí, yo soy un apasionado del fútbol, aunque debo reconocer, cada vez lo veo menos. Y los mundiales, pues finalmente los mundiales son eventos de paga, ¿no? Y pues la verdad es que no se me había antojado pagar, pero pues ahorita estaban en buen precio y decidí hacerlo en parte porque mi sobrino me pidió que lo hiciera. Pues muchísimas gracias, vamos a iniciar. Ya saben, ¿no? A ver, déjenme ponerles aquí la entrada, a ver si les gusta. Oigan, está padre, ¿no? A ver, vamos a esconderlo. Video, hay que ocultar. Ahí está. Ahora sí supe cómo hacerlo. Oigan, fíjense que estaba yo recordando hace 10 años, hace 16 años, en el Mundial de 2010 de Sudáfrica, por cierto, y ayer hablaba que la inauguración también en ese Mundial fue entre México y Sudáfrica. Cosas curiosas, ¿no? Pues estaba yo haciendo un proyecto con uno de mis amigos, que es el que estoy esperando que me llame, que me dice que ya podemos hacer lo que tenemos que hacer, lo que interrumpiré un par de minutos esto en lo que lo hacemos. Y con el que además hago miren, ahí está. Se desmadró toda la página, ¿vale? Que es puta. Es que estamos preparando unas cosas ahí del trabajo. Bueno, el punto es que estábamos haciendo un proyecto como ahora eran nuestros primeros pininos. Tenemos un proyecto personal, un proyecto cultural. Era una revista cultural en internet, una revista electrónica. Se llamó Palabras Aparte. En esa, pues hicimos muchas cosas, ¿no? Y uno de los números, porque pues más o menos lo empezamos en abril, mayo de 2010 y el evento empezó en junio, como ahorita, ¿no? Por supuesto eran otros tiempos, ¿no? Eran los tiempos en México de la guerra de Calderón y esas cosas, ¿no?
Eh, además veníamos pasando de una micropandemia, fíjense qué cosas. Y además estábamos en una guerra así total y absurda, ¿no? Una guerra civil en México que pues nos ha costado mucho trabajo salir de ella, ¿no? Pero bueno, el tema no es ese, el tema es que pues nosotros hicimos un proyecto, una revista cultural, eh, y entre los números, uno de los números importantes fue justamente el fútbol, ¿no? No recuerdo el título, tenía un título muy chido. Tenía un título muy chido. La verdad es que sí tenía un título padre. Yo estaba haciendo una especialidad en la UNAM, en la Facultad de Derecho, en el posgrado de Derecho, sobre Derecho Internacional Público, ¿no? Yo no soy abogado. Hay que, además, déjenme hacer ese paréntesis. Pero pues ahí andaba yo haciendo mis pinos con los abogánsters, ¿no? Ay, es que creo que esta luz sí me da muy fuerte, ¿no? A ver, vamos a subirlo un poquito. Ahí está. Sí, me gusta más, porque además saben que tengo esta luz, entonces la tengo que esconder un poquito, le bajo acá. Ay, sí, donde estaba yo, sí me veo, digo, me veo todo empanizado, ¿no? Ya, esta madre tiene unas cosas para hacer filtros bien cabrones, ya entendí, pero bueno, uno que está, señores en internet, jugando en internet. Bueno, el punto es que fíjense nada más, tenía yo un maestro, yo tuve muy buenos maestros, ¿no? La verdad es que para la gente que nos gusta esto del estudio, pues tuve muy buenos maestros en la Facultad de Derecho. Y uno de estos maestros de apellido Vallarta me daba derecho diplomático y consular. Es una materia, ¿no? De eso. Él además es un embajador en retiro, ¿no? Un embajador en retiro. Y estaba dando clases, lo invitó a la UNAM a dar clases en el posgrado y nos estaba dando una clase fenomenal. Y entonces, pues yo, revista cultural, ojo, revista cultural, pero pues estábamos hablando de fútbol porque además era el tema, el fútbol era el tema. Pues ahí me tienen invitándolo, ¿no? Oiga, profesor, pues lo invito a que vea mi revista, ¿no? Incluso fíjense, yo le pedí una clase específicamente sobre derecho diplomático, sobre derecho diplomático, sobre asilo político y asilo diplomático, que no me voy a meter en estos embrollos aquí, pero sí es claramente, bueno, sí marca una diferencia importante, ¿no? Una diferencia importante. Y entonces él preparó una clase magistral y ¿qué creen? Que no llegué a esa pinche clase. ¿Por qué? Porque ese día, justamente a esa hora, tenía yo programada con mis amigos, con los que estaba haciendo la revista, una entrevista con nada más y nada menos que Juan Villoro. Sí, con Juan Villoro. Y que además que vive en la zona sur de la ciudad, en el centro de una de las alcaldías, pues más importante, muy relevante, ¿no? En el sur, Coyoacán, en el centro. Y nos había citado, o sea, nos dijo que sí nos entrevistaba gratis, ¿no? Además. Y nos citó muy cerca de su casa, no sé dónde vive, pero nos citó en una paletería, en una nevería muy famosa. Entonces, si ustedes se meten a YouTube, a Google, y buscan Palabras Aparte y Juan Villoro, se van a encontrar, es una entrevista como en tres partes. Miren, no teníamos un buen sonido, nuestro micrófono estaba bien chafa, ¿no? Chafa. No teníamos una buena cámara, ¿no? Grabábamos con una camarita que tenía el Alejandro, así, ajá, y pues, sin micrófono. Ahí fueron nuestras primeras entrevistas, ¿no? La primera fue con Paco Ignacio Taibo, que hoy es director del Fondo Económico, famoso escritor. Y tampoco la grabamos con micrófono, no teníamos micrófono. Entonces, pues no llegué no llegué a mi clase, ¿no? Que además me prepararon para mí, porque yo la pedí.
Eso sí, la entrevista fue buenísima, fue sobre fútbol, sobre política, sobre fútbol, sobre la situación nacional, sobre lo que pasaba, la opinión que le merecía. Él acababa de escribir un ensayo fuertísimo que se llamaba Alfombra Roja, una cosa así, para un medio en España, que además pegó muchísimo, durísimo, porque fue una crítica muy fuerte pues a lo que estaba ocurriendo aquí en este, en este, en este país, ¿no? Eh, Se la recomiendo, está ahí, si puedo, lo puedo grabar, lo dejo aquí en los comentarios y todo. Está padrísima la entrevista. El caso es que pues yo invité al embajador, ¿no? Mi profesor, al doctor Vallarta, a que pues visitara la página. Y cuando le pregunté, bueno, además después de eso, pues sí, me castigó, no en un mal sentido, pues la verdad es que muy ñoñamente me puso que yo expusiera, me puso a exponer el tema, ¿no? A exponer el tema, entonces tuve que preparar, la verdad es que me salió re bien y todo, pero bueno, pues eso fue, esa es la anécdota. El tema es de cuando le pregunté qué le había parecido pues la revista, se había tenido oportunidad de verla, me contestó así muy, pues eso pasa, a ver, si es un tema, el tema del fútbol, porque como es un deporte muy popular, pues de pronto hay gente que piensa que eso es pues eso, para el pueblo que está por encima del fútbol, ¿no? Que hay cosas intelectualmente más importantes que el fútbol, y puede que sí, pero pues yo lo decía ayer, aquí hay gente que no le gusta el fútbol, pues está bien, chido. Hay gente a la que nos gusta, bien. Y sobre eso se pueden mover muchas cosas y pues no por eso somos ni mejores ni peores personas. Pero pues sí, la verdad es que sí, con un gran desdén me dijo. Pues me diste un link en donde la abrí y pues solamente habla de fútbol, ¿no? O sea, vio puras cosas, puras noticias sobre fútbol, ni siquiera la leyó. O sea, ni siquiera se dio cuenta que lo que estábamos exponiendo, pues si bien era pues el tema, ¿no? Es un tema que estaba de moda fina. A ver, también eso es cierto. Los torneos de fútbol, los mundiales de fútbol, pues finalmente jalan un chingo de gente. El otro día estaba escuchando, hace 2 o 3 noches, a los comentaristas de TV Azteca diciendo esto. A ver, la NFL, fíjense, la NFL, que es un deporte así muy gringo, ¿no? Muy local, pues lo ven alrededor de 35, 40 millones de personas en el mundo. Ajá. Acá estamos hablando que lo estaban viendo 1,000 millones, no sé cuántos millones, o sea, una cosa exorbitante, 150 millones de personas, estoy exagerando. Una cosa así, entre 150 millones, una cosa así, de personas en el mundo. Chéquense la diferencia, ¿no? Me da mucha risa porque este tema, a ver, hay gente que además yo veo fútbol, soccer, ¿no? Fútbol americano, y ya es una autoridad, digamos, moral, ¿no? Superior porque les gusta ese deporte. A mí me gusta el fútbol americano. De hecho, aquí entre nos, pues me tocó ver uno de los partidos que viene en la NFL al Estadio Azteca en el 2017, si no me equivoco, que fueron los Patriotas contra los Raiders. A ver, denme un segundo. QR. A ver, me está pidiendo un código. A ver, no se espanten, ¿no? A ver. Ay, pues ¿para qué quiere que le llame si no? Ajá. Vamos a ver qué. Entonces, oye, amigo, estás en vivo, estoy en vivo, así que no quiero. No te voy a pasar en vivo, por supuesto, porque respeto que estás trabajando. Échale, no estás en vivo, güey. O sea, sí estoy en vivo, pero no te estoy. ¿Sí lo ves? Sí, espérame. Ajá, entonces, imagínense nada más este escenario.
Pues yo fui a ver ese partido al Estadio Azteca. Ay, qué pendejo, perdóname. A ver, ahí está. Mi amigo es lentito, pero es la hora. Es la hora. Es que estamos haciendo un trabajo y pues necesitamos estar bien pinches conectados, ¿no? Y entonces... Toc, toc. Ahí está. Ya. Ya está. Gracias, amigo. Platicamos mañana, ¿no? Espérate que se. Porque sí, sí, no te preocupes. Luego se corta. No, ya está bajando, cargando los chats, dice. Muy. Cargando los chats, entonces. Bueno, continuemos, pues. Entonces, descansa, amigo. Buenas noches. Ajá. Entonces yo fui a ver ese partido, ¿no? Pero también debo ser sincero, me gané me entré en un sorteo en el banco donde estaba y me gané los boletos. Y ahí vengo desde mi exilio por los boletos y después vine al partido, ¿no? Una cosa, la verdad es que es un espectáculo increíble, ¿no? Pero una de las cosas, fíjense cómo hablamos de este tema de la autoridad moral, ¿no? De la superioridad moral, mejor dicho. Cuando regresó hace no mucho este tema de la NFL en México, pues es así de cómo, o sea, los pamboleros, pues eso, ¿no? Pamboleros, ¿no? Pues son panaderos jugando fútbol, ¿no? En serio, ajá, por eso le llaman pambol. Y madres, ¿no? Acá según la gente muy acá. Y les pusieron como espectáculo de medio tiempo una banda sinaloense, ¿no? O sea, así. Tipo, ajá, no sé, una banda. No recuerdo cuál. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Y lo que hizo mi maestro, que además admiro, respeto y quiero un chingo, porque la verdad es que le aprendí muchísimo, pero me llamó mucho la atención, ni siquiera revisó, él vio fútbol y le valió madre, no le importó que se estuvieran abordando temas desde aspectos políticos, económicos, sociológicos, ¿saben? No el deporte por el deporte en sí, que es algo que estamos haciendo, que además no tendría nada de malo, ¿no? No tendría nada de malo. Pero había otros ingredientes que me parecían importantes y que eran dignos de presumir. Insisto, lo otro también, pero esto tenía en este mundillo intelectualoide. A ver, dice Alex, una party para un parley para los juegos de mañana. Va, Alba 423. ¿Quién más? Ok. Va, Simón. Ya no está, pero Simón. Bueno, entonces yo la verdad es que sí sentí feito, ¿no? Sí sentí gacho porque pues me peluceó mi maestro. Y así pasa en la vida, ¿no? Y yo me estaba acordando justamente de eso, porque ayer lo decía al término del programa, la verdad es que pues sí, hay gente que dice, no, yo su pinche mundial no lo quiero, ¿no? Pero perdemos de vista cosas. A ver, sí, el mundial de fútbol, pues es ya lo decía también ayer, muchas gracias por los me gusta, Kakit. El mundial de fútbol, pues finalmente, es una organización privada, ¿no? Que busca, a pesar de que la FIFA dice que es una organización sin fines de lucro, pues busca el mayor beneficio económico, ¿no? Y que toda la logística que implica armar un torneo que jala además, que implica mucho dinero, pues se quede dentro de la organización y no necesariamente en los
pues en las localidades. Ya las localidades tendrán la oportunidad de pues juntar lana a partir de la derrama económica que se espera por la llegada de turistas que vienen a ver los partidos de fútbol. Nada más que aquí cambian varias cosas. Uno, pues aquí en México hay 13 partidos nada más, en 3 sedes. ¿No? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues se prepararon algunos puentes, ¿no? Es decir, que la gente pudiera llegar a Cancún o a Los Cabos o a Manzanillo, a Vallarta, ¿no? A Nayarit, algo así, ¿no? A las playas y que de ahí se puedan mover hacia el interior, ¿no? Hacia las sedes, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de disfrutar al máximo y aprovechar al máximo la experiencia turística, ¿no? Que esto puede dejar. Sí, pero también que creen que implica el tema de los impuestos que las empresas, esto es parte de las negociaciones que además se van haciendo, pues tú tienes que tener una infraestructura, no solamente privada, los estadios de fútbol, sino también pública, los accesos, los puentes, todas estas cosas, ¿no? Es decir, es un esfuerzo importante en la que además generalmente los gobiernos ponen una buena lana y además dejan de percibir porque dan ciertos canonjías fiscales, ¿no? Digamos, ¿no? Facilidades fiscales, no cobrar impuestos, pues, ¿no? Aquí se descubrió, ¿no? Al final, una de las cosas que estuvieron pasando en el transcurso de lo que van de estos 6 meses, de estos últimos 6 meses, es precisamente eso, en México, pues la coordinadora que está a cargo de una política mexicana, nos decía en este espacio que tiene la presidenta en las mañanas, en la mañanera, que se lograron acuerdos en los que se pudieron renegociar algunos aspectos que tienen que ver con impuestos que ya se habían negociado. Y aquí está el punto, que se había negociado cuando se decidió, cuando estuvieron las conversaciones para que se pudiera decidir que México sería parte de este grupo organizador de 3 países que estarían recibiendo la Copa Mundial, ¿no? En 2015. ¿No? En 2015, el partido que actualmente está en el poder participaba en su primera elección, ¿sí? Y además era un fuerte, reacio opositor al gobierno, pero eran en una minoría muy pequeña, o sea, eran una porción muy pequeña en el espectro político, ¿no? Aunque con un peso importante por los liderazgos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente llegamos al día de hoy, 2026, a un evento que no organizó este gobierno. Estoy seguro que además difícilmente se hubiera aventado el tiro de, pues siquiera participar, ¿no? Recordemos nada más la posición de hoy la presidenta de la República como jefa de gobierno, hace 4 o 5 años, respecto de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, que fue también una negociación que se hizo en el gobierno anterior de ella, ¿no? En el periodo 2006-2012, con Mancera, ¿no? En la Ciudad de México. Y recuerden, el tema era, no lo queremos porque el gobierno resulta que tiene que poner tiene que poner la lana para que vengan, ¿no? Y cuál es el que ponen ustedes, ¿no? O sea, este tipo de cosas, ¿no? De este gobierno aquí en México. Déjenme ver si hay algún mensajito. Ok, no. Va. Bueno, sigamos. Entonces, ese es el primer punto. Sí, claro, el mundial no lo queremos, pues sí. No lo queremos, pero eso no dijeron, eso lo están diciendo ahorita. ¿Por qué? Pues porque es importante, porque es el momento, es cuando todos los reflectores a nivel internacional están puestos en el foco en los países sedes, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México. Canadá se la lleva de a pechito, ya sabemos. Estados Unidos ha decidido tener el liderazgo, ¿no?
la personalidad del jefe de Estado, Trump. Y pues México decidió respetar México decidió respetar los acuerdos a los que habían llegado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de sí llevar a cabo la Copa del Mundo, claro, y ver la forma en la que se podían renegociar algunos de los algunos de los acuerdos a los que han llegado con el gobierno que organizó, que hoy es parte de la oposición así pequeñita, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Es pinche gobierno de izquierda, que por qué, no que de izquierda, que porque no está de acuerdo con el mundial y todo el mundo lo está haciendo, pues porque se están respetando los acuerdos. Por ahí ven, a ver, me va a disculpar mi amigo, pero es que no mame, ¿no? Tengo en X, que cada vez utilizo menos, tengo ¿qué pasó? En X tengo una sección que me gusta mucho porque es en esta clásica sección de preguntas pendejas, ¿no? Y tengo un amigo, maestro, catedrático universitario, que hace unos días posteó, cálmate. ¡Ay! Cabrón. Oye, bájate. Che, gato loco. Me voy a volver gato, ¿no? ¿Qué sé qué pedo? Te pasaste, cabrón. Pues es que estás bien lastimado. Bueno, después vemos qué pasó con el gato. El tema es que mi amigo puso en su Facebook. Dice, pues si no querían el mundial, pues era tan fácil. Que no era tan fácil como no hacerlo, como lo hicieron con el aeropuerto de Texcoco. Y yo, la verdad es que me aguanté, lo voy a decir aquí, me aguanté en escribirlo y así y repostearlo como en nuestra clásica sección de preguntas pendejas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Porque además tendemos a mezclar, porque es el momento de mezclar, de mezclar las cosas, ¿no? Es en un país además en que pues, políticamente la gente está prendida y está metida en todo y bueno, las redes sociales pues son un escenario muy particular. Pero pues hay que entender eso, ¿no? En México se lleva a cabo el mundial porque se respeta ese convenio, pues son compromisos adquiridos, ¿no? Adquiridos y pues a los que, por el Estado mexicano, pero además eso, compromiso adquirido por el Estado mexicano, aunque haya estado aunque haya sido en las siglas de otro partido, pero pues son compromisos que no se pueden tan fácilmente pues echar para atrás, ¿no? Entonces, porque eso en esa misma lógica aplicaría, ¿no? Pues hay que cancelar los pagos de la deuda contraída por estos pendejos, ¿no? Por ejemplo, el Fobaproa que pues nos tiene ahorcados, que según nos habían dicho que para 2030 estaríamos ya liberando los pagos y resulta que nos vamos a ir hasta 2070, 2060, ¿no? Y eso si bien nos va, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que comprenderlas, ¿no? El mundial se está llevando a cabo por estas cosas. Ya estamos en el mundial, pues hay que aprovecharlo, disfrutémoslo, ¿no? Disfrutémoslo. Y hay muchas maneras de disfrutarlo, ¿no? La verdad es que no recuerdo la última vez que me chuté así este pedo de los pues de ver tantos partidos, ¿no? A mí les voy a platicar. Aquí en México, por lo menos, todos los niños, o casi todos los niños, queremos ser futbolistas de grande. Así. ¿De qué quieres ser futbolista? ¿No? Y a mí me gustaba mucho el fútbol, yo jugaba mucho fútbol, entrené fútbol y todo. Y me gustaba el fútbol nacional. Yo veía si yo tenía la oportunidad de ver un partido de fútbol nacional que todos los pasaban en la televisión, no, hace un chingo de años, pues los veía
Y además yo a mano llevaba las estadísticas, ¿no? Los resultados. A mano. A pesar de que los lunes, hoy lo vemos fácilmente, te metes a Google y pues ya el internet te da los resultados y la tabla de posiciones y los goles a favor y goles en contra y por qué estás en primero, bla, 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 quién es el goleador y todo. Eso aquí pasaba en mis tiempos, en el periódico. Tú los lunes veías esa tabla, la tabla de posiciones. Pero yo la llevaba a mano y me gustaban los programas de deportes. Veía, por ejemplo, acción en el 5 o en el 2, porque pasaba en el 2. Y veía a los protagonistas y de pronto, porque a mi papá no le gustaba TV Azteca, de estas cosas también raras, no voy a hablar de eso. Y me gustaba mucho, entonces veía yo mucho fútbol. Con el tiempo lo dejé de hacer, ¿no? Todavía la última vez que fui al estadio fue hace como 6 años, ¿no? Pues también estaba yo lejos, ¿no? Y aún así, ya también tiene más de 10 años. Lejos llegué a ir a un partido en el estadio de Veracruz, ¿no? Para ver al Veracruz con Cuauhtémoc Blanco. No mames, también llovió, ¿no? Cuando Cuauhtémoc Blanco todavía como que le hacía que jugaba. Era un espectáculo el tipo, pero esa es otra historia. O sea, me gustaba y me gusta ir al estadio y me gusta ver fútbol y me gusta de pronto ver un buen partido. Cada vez lo veo menos porque también sí me da mucho coraje, ¿no? Hablaba también ayer de la forma en la que se hacen los negocios en México. Y pues sí, hay cosas que no han cambiado, ¿no? A pesar de que, pues a pesar de que los tiempos son otros, ¿no? De que además el sistema político pues está completamente derruido y está en el nuevo modelo también está en construcción, ¿no? A pesar de que la economía es otra y es diferente, ¿no? Seguimos arrastrando muchos vicios heredados del régimen postrevolucionario, ¿no? Eso, muchos de los vicios del régimen postrevolucionario y el tema de los negocios, de la forma de hacer negocios, es uno de ellos que tampoco se ha tocado y hay muchas aristas, ¿no? No solamente hablamos de temas que tienen que ver con la corrupción, porque no solamente la corrupción se da en el ámbito gubernamental, también la corrupción la tenemos fuertísima en la forma de hacer negocios, en el ámbito empresarial, en el ámbito privado, la forma de hacer negocios. Y entonces, además, si a eso le sumas que hay corrupción allá y corrupción del otro lado, pues tú imagínate cuando se juntan, pues claro, por supuesto que hay una serie de cosas ahí. Hay un cortocircuito, ¿no? Pero la forma de hacer negocios en México también viene arrastrando muchos de estos problemas, ¿no? Muchas de estas malas prácticas o prácticas irregulares, ¿no? Y el fútbol en México es una clara muestra de que sigue habiendo cotos, estos cotos de poder existen y ahí están, ¿no? Y se siguen manejando como si estuviéramos en el 85, ¿no? No en 2026. No en 2026. Igual. O peor, ¿no? Porque además, pues, se van, o sea, pues siguen. Sí pasa, ¿no? Que es un nuevo. Se van modificando las estructuras, pero se van quedando esas prácticas que son. Pues que le sirven a la gente que hace estas cosas, ¿no? Entonces, pues veo menos el fútbol nacional, cada vez lo veo menos, ¿no? De pronto sabes que puedes ver la Champions, que antes te pasaban algunos partidos en televisión abierta, ahora casi cada vez son menos. Entonces, pues si tienes un canal de streaming lo ves, ¿no? En fin, es difícil, entonces cada vez lo veo menos, pero me gusta mucho y lo practico mucho, bueno, ya menos también, porque a partir de que me operaron la nariz, pues es que tengo que evitar que me den un madrazo, porque pues de por sí la traigo
arreglada, pues me la van a desarreglar y va a ser un pedo después de arreglar. No es un cagadero. Pero también ese no es el tema. El tema es que cada vez lo veo menos, pero a eso voy. Lo veía yo mucho, consumía yo mucho fútbol. Y además lo practicaba. Pero eso fue hace muchos años. O sea, en la cantidad de lo que va a pasar en estos próximos 30 días, ¿no? En los que ya pagué todos los partidos del Mundial, pues y los voy a ver, aunque solamente los reproduzcan, ¿no? Los voy a ver. Pues eso, hoy fue día así, ¿no? Todo el día viendo fútbol, y aquí tengo en casa todo el mundo viendo fútbol y estamos bien emocionados, porque además, y ya vamos a entrar a eso, pues la verdad es que están pasando cosas, ¿no? Cosas diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver para la gente a la que nos gusta fútbol. Por ejemplo, ayer estábamos platicando, déjenme revisar porque luego se me van. No estoy acostumbrado. Mucho gusto, muchas gracias a todos los que se han unido, a los que les han dado me gusta. Mi queridísimo Máximo, querido Max, qué gusto, mano. La verdad, si andas por ahí, qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Saludos en casa. Bueno, está pasando cosas, ¿no? A ver, ayer quedábamos como este primer programa, decíamos, es un mundial de muchas primeras cosas, primeras veces que se hacen cosas, ¿no? Por ejemplo, es la primera vez que tenemos que tenemos 48 selecciones, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la Confederación Australiana tiene al menos un lugar directo asegurado. O sea, los países que son miembros de la Confederación participan en un torneo, y el que gana el torneo es el que tiene el lugar asegurado en la Copa Mundial. Eso no había pasado. Hablábamos precisamente de que Argentina se había enfrentado con Australia en algún mundial, ¿no? Porque a Argentina le fue muy mal y estuvo a punto de quedar fuera, pero como alcanzó el repechaje, eso, te dicen, está el hocico, ¿no? Porque nosotros pasamos por lo mismo en México en alguna ocasión, y si no mal recuerdo, no fue Australia, fue Nueva Zelanda, que hoy jugó en el Mundial. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas primeras veces, ¿no? 48 selecciones, eso es un chingo, gente, ayer decíamos cuántos partidos eran, ¿no? 100 y cacho partidos, ¿no? Muchísimos. Este tamaño implicaba que, fíjense nada más, Estados Unidos, que tiene una gran infraestructura, no lo podía hacer solo. Entonces, pues se alió, se asoció con sus socios comerciales, válgame la expresión, con Canadá y con México para hacer el mundial, ¿no? Para hacer el mundial. Y él se quedó con la mayor parte con la mayor parte de los juegos, con el mayor número de juegos, y con la final, que va a ser en Nueva York. Y a México y a Canadá les dio 13 juegos, y México se quedó con la inauguración en el Estadio Azteca, que ya también hablé. Si quieren ver, ayer hablamos de eso, padrísimo, se los recomiendo. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Otra de las... Y aquí vemos cosas que en el trayecto vamos viendo también cosas bien tristes, ¿no? Descubrimos, ayer también lo platicamos, que México, que se presume, que se dice, en esta idea que nos hacemos, ¿no? Que no vemos, no queremos darnos cuenta, no queremos ver que seguimos actuando como si estuviéramos en la época del PRI reacio duro, ¿no? Y así culero, ¿no? Y su forma de hacer negocios. Según tenemos una de las mejores ligas del mundo, de mucho dinero, o sea, además en valor, en un muy alto valor, y resulta que no tenemos estadios que sean lo suficientemente presentables para ser sede de un mundial. Es decir,
la FIFA ha puesto pues digamos, una base, un piso, ¿no? Mínimo, una base de lo que debe tener un estadio para poder aspirar a ser sede del Mundial, ¿no? O sea, y aquí en México había 4 estadios o 3 estadios. No mames, o sea, que o sea, sí estamos muy mal, ¿no? Sí estamos muy mal. Sí estamos muy mal, ¿no? Una liga que no tiene ascenso, descenso y que además es la multipropiedad y están mezclados los negocios, las televisoras directamente con los equipos o las casas de apuestas. O sea, la locura, la multipropiedad, ¿no? Estas cosas. El pacto de caballeros. Hagan ustedes el chingado favor, el pacto de caballeros. ¿No? Entonces estamos jodidos. Jodidos. Entonces, esas cosas las descubrimos, ¿no? También no es que pudiéramos tener más sedes, no había forma de tener más sedes. Curiosamente, fan del FIFA, ¿tú qué haces? Pues yo aquí echando desmadre. ¿Tú? Bueno, el, el, el punto es ese, ¿no? Descubrimos cosas, pero sigamos con las primeras veces. Entonces, es la primera vez en un mundial, además, que la FIFA tiene el control de la transmisión, se la pasa a las televisoras que tienen los derechos, pero no les permite mover la imagen. No les permite mover la imagen. No pueden, aquí en México, que es algo que entiendo que no pasa en todo el mundo, fíjense nada más. De pronto estás viendo el partido y aparecen comerciales en la cancha de fútbol que te distraen, ¿no? Incluso la cámara se enfoca de manera diferente para enfocarse en el comercial y deja de lado el juego, ¿no? No sé qué quiere, estás hablando del robo que hizo la FIFA, tío. Los gringos tienen sus propios deportes y los estadios que tienen, lo que estamos viendo, que además son no mames, qué monstruosidad de escenarios para jugar fútbol, en cualquier deporte, ¿no? Lo estamos viendo. Son unos escenarios impresionantes. Pero los gringos están acostumbrados a eventos que les permitan, pues uno, ver puntos todo el tiempo, ¿no? La mayor parte del tiempo. Además, muchos puntos, ¿no? En el fútbol americano los puntos van de 1 a 8, a 7 puntos, de 1 a 6 puntos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. El béisbol, que es un punto por carrera, ¿no? Pues puedes ver lo mismo, puedes ver un 3-0 que es un partido que puede estar interesante, que un 17, ¿no? 0, 17-3. O sea, muchos puntos, pero además muchos tiempos muertos, ¿no? El básquetbol, estaba escuchando en estas conversaciones que pues, de 1 hora que duran 4 tiempos de 15 minutos. En realidad lo que el balón, el tiempo en el que el balón está jugando en realidad son 11 o 12 minutos. O sea, es una cosa pequeñita. Pequeñita, muy pequeñita. Entonces, pues están acostumbrados los gringos a que además se paran, van por comida, van a comprar chunches, ¿no? Y siguen. Y cuando regresan, pues no importa que se hayan perdido una anotación, porque seguramente van a ver otra. Lo decía yo ayer, que platicaba sobre lo que vimos en estos pantallazos, ¿no? Por ejemplo, Paris Hilton, mientras el juego estaba ahí echando desmadre, dando la espalda al juego, pues estaba echando desmadre, porque nada más fue a la experiencia, ¿no? De un gran de un gran evento. No, Momo, te portaste mal. Bueno, el tema es que pues muchos habían dicho que lo que estaban esperando, que una de las cosas para que funcionara, fíjense, estoy hablando de hace
después del Mundial de 94, ¿no? ¿Por cómo va a funcionar el fútbol soccer si además, pues a veces tenemos hasta empates a ceros? ¿Cómo va a funcionar si además tienes 45 minutos de tiempo corrido? Bueno, pues tendrás que hacerle un par de tiempos extras, ¿no? De timeouts, mejor dicho. De timeouts. Pues no lo puedes. El reglamento, el sistema y además la gente que se dedica, hay un comité, resulta que hay un comité que se dedica a estudiar los cambios en el reglamento. Entonces, difícilmente ese comité, que además está compuesto por pues, la momisa, diría, ¿no? Por momias, ¿no? Difícilmente aceptaría cambios como eso. Pues en este torneo la FIFA se inventó algo fenomenal. Fenomenal. A forciori, no importa que estés en una cancha techada, donde estés jugando con un ambiente climatizado, ni madre. Vas a tener que hacer una pausa en cada tiempo, una pausa de 2 minutos para rehidratación, whatever that means. ¿Y esto qué te da? Pues que te da espacio para muchas cosas, para romper el ritmo, para reorganizar un equipo, para hablar con, hacer team back, ¿no? Ajá. Reorganizarse, ¿no? Por supuesto, la parte comercial para meter comerciales, ¿no? Ahí las televisoras pueden meter los comerciales de los que han contratado, carísimos, que no han podido meter en la pantalla, ¿no? Porque la FIFA no se los permite. No, Momo. No. Ay, no. No se los permite, ¿no? Entonces, pues esas cosas son de las que hemos visto que se inventaron esto, la pausa de la rehidratación. Y entonces pasan cosas que dicen, pues los equipos ya se están quejando. Hay equipos que se están quejando. Hay equipos que no se están quejando. Yo creo que, a ver, sinceramente, ¿ustedes creen que habrá discusión sobre el tema? Lo que vemos en estos primeros 5 partidos es que ha sido un éxito. No, seguro causa algunas molestias, pero permite, se matan varios pájaros de un tiro, ¿no? Varios pájaros de un tiro, entre ellos los de la comercialización, aunque sea de la propia FIFA, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, pues, no veo que se vaya, que eso no se vaya a quedar, que se vaya a ir, que haya sido efímero. Yo creo que se va a quedar, ¿no? Estas cosas que, bueno, pues ya tenemos la tecnología, el VAR, que hoy falló, ¿no? Hoy no participó. La verdad es que tuvimos un partido en el que sí parece que hubo mano negra. Me recordó en 2010, ¿no? Que a Costa Rica se le aplicaron, ¿no? Pero bueno, también esa es otra historia. Y vemos cosas nuevas, ¿no? Ayer no lo platiqué, pero a ver, una pausa de rehidratación que te va a quitar 2 o 3 minutos para romper el ritmo. ¿Qué te sirve cuando vas ganando 6-1, ¿no? Como le fue a Curazao contra Alemania, ¿no? Decía aquí mi hermano, es la pausa de la rehidratación, sí, ¿no? Mientras es la pausa de la vitacilina, ¿no? Mientras Alemania se rehidrata, pues a los de Curazao le están aplicando vitacilina, ¿no? Para que aguanten, ¿no? Los siguientes 15 minutos de juego, ¿no? Es una cosa interesante, son cosas nuevas, pero pues así es esto, el mundo tiene que cambiar. Yo creo que no es como están cambiándote un baile folclórico que es patrimonio cultural, es fútbol, ¿no? Es fútbol y deberíamos de tomarlo con más calma. En fin. Vamos a hablar de los juegos, porque ya, miren, llevamos 50 minutos. Vamos a ver si podemos cortar esto en 1 hora, 1:10. Pero hay una 20 horas y media. La verdad es que me gustó mucho el programa. Empieza uno a platicar de más cosas aparte de lo del fútbol, que finalmente de eso se trata. Y bueno, pues hoy fue la jornada, digamos, insisto, la jornada 5, ¿no? 1, 2, 3, 4.
la jornada 5. Y tuvimos juegos que esperábamos con ansia. No los juegos, más bien las selecciones, ¿no? Así como ayer estábamos esperando ver a Alemania y considerábamos que iba a ser una goliza, aunque no pensamos que fuera tan grande, aunque a la mitad del segundo tiempo pensamos que sí, dadas las condiciones. Y al final solamente fueron 7 goles, no son menos, no son menos, al final es una goliza. Pues así esperábamos ver cosas, ¿no? Por ejemplo, el primer juego de hoy fue en España. España contra la potencia africana de Cabo Verde, ¿no? A ver, yo ayer decía que es como ver al Zacatepec, un juego de los que estuvieron ayer, a ver cuál fue uno de estos juegos. No, Australia, Turquía, que Turquía se supone que viene con un buen juego, pero a ver, seguramente los más malos, el peor equipo de fútbol que está en el mundial juega mejor que yo y me pone un solo jugador, me pone a mí un baile. Eso no quiere decir que por eso pues no tengamos que decir que y aceptar que pues el nivel no es, pues no es el top, ¿no? Sí tenemos jugadores y equipos y selecciones que juegan de una forma espectacular, ¿no? Que están en otro nivel. Y eso pensábamos de España, ¿no? O solo yo. Miren, España jugó hoy en la mañana, fue el primer juego en la mañana. Jugó en Atlanta. Un partido aburridísimo. España no supo cómo, no tuvo cómo. A ver, en esto que les decía de que finalmente yo no tengo mucho, pues cada vez veo menos fútbol, inclusive el internacional. Pues sí tengo en la memoria que había equipos, selecciones que traían todo el tiempo un chingo de gente que conocías, ¿no? La selección del 94, no mames, ¿no? Quien me digas. La selección del 2002 en Corea-Japón, que además venían muchos, por ejemplo, de la gente que estaba en los Galácticos del Real Madrid o jugando con Barcelona, ¿no? En esa época, o sea, todos los jugadores. Hoy, la verdad es que cada vez reconozco menos, ¿no? Bueno, pero ese soy yo. Seguramente ustedes sabrán mejor que yo. Bueno, pues de España esperábamos que llegara así, bien, fuerte, ¿no? Y que demostrara en esta idea, incluso en esta idea de lo que pasó ayer con Alemania, que empezaron como flojitos, cascareando, y de pronto, pues los jugadores estos jugadores con los que de Curazao, pues se pusieron serios y madres que les empatan, ¿no? Y entonces ahí ya fueron ya estamos echando mucho desmadre y la máquina alemana se puso seria. Y no anotó más porque, insisto, ya no quisieron. El último gol lo hicieron al minuto 88 y todavía pudieron hacer otros dos. Bueno, así esperábamos en España, ¿no? Que saliera así, ¿no? Y que conforme iban calentando pudieran ir rompiendo un esquema de una selección de Cabo Verde que esperábamos además que se plantara muy fuerte atrás, o sea, para no dejar pasar, ¿no? Y así fue, no pasó nada. España nunca encontró nada por ningún lado. Nada. No encontró nada. Y fue un partido muy aburrido. Lo vi en la mañana, ¿no? Luego, eso que da, que junto con Brasil, pues dejan dudas, ¿no? Muchas dudas acerca del funcionamiento. Vamos a ver, es el primer partido. Ya se pusieron en aprietos, ¿no? Sobre todo porque, pues finalmente son el grupo H. Y el grupo H jugó en el tercer partido. Ahorita voy para allá. El segundo partido fue el de Bélgica contra Egipto. Uno pensaría, a ver, yo sin conocer mucho, sí pensaba que Egipto pues no es una potencia futbolera, pero
pues sé que es un equipo que traía pues, digamos, una buena propuesta, ¿no? Pero esperábamos que Bélgica les pasara por encima. No mames, Egipto estuvo jugando. Fue un gran juego. La verdad es que fue un juego muy emocionante. Fue un juego como el que vimos ayer entre Países Bajos y Japón, que lo platicamos aquí, trepidante, con llegadas, muy bien, una sorpresa. Una sorpresa. A veces decimos, puta, es que pinche Bélgica dejó de jugar como España, ¿no? España dejó de jugar y pues se plantó bien. Cabo Verde, Cabo Verde se plantó bien. España dejó de hacer. La verdad es que Egipto se trajo en chinga a los belgas, ¿no? Los belgas por poco y pierden el partido. Por poco y pierden el partido. Y al final se pusieron, pues al final ya se puso diferente el partido. Miren, el partido de Bélgica y Egipto. Aquí hice unas notas. Ah, no, ese fue en el de Arabia Saudita contra Uruguay. A ver, espérenme, aquí hice unas notas. Vamos a ver. El, en mis notas puse. Aquí están. No, es sobre Uruguay. Pero sobre el de Bélgica. Miren, Egipto jugó tan bien que quedaron 1-1. ¿Sí? O sea, fíjense nada más. Egipto jugó también que metió 2 goles. ¿No? Y no le alcanzó para ganar. Resulta que el gol de Bélgica, que se da, ahora verán, aquí debe decir, ¿en qué minuto fue el gol de Bélgica? El gol de Bélgica fue en el minuto 66, es decir, a la mitad. Después del gol vino la pausa de hidratación para que se les bajara el susto a los egipcios, ¿no? Y el coraje, porque además fue un centro que justo pasa entre defensa, está un defensa, un delantero muy famoso belga y un otro defensa, ¿no? Así, los tres en medio pegaditos y pasa por enfrente. Y justo cuando se estira el segundo jugador y cuando da el paso, ahí donde da el paso, llega el balón y se mete. O sea, ya no había forma. Fue una jugada, fue un autogol de esos que, pues, de eso se trata esos pases, ¿no? Esos espacios buscan una pierna, ya sea de tu jugador, del jugador contrario, que la meta. Y ahí se le encontró el pinche balón. Bueno. Egipto le andaba poniendo un baile a los belgas, pero a partir del minuto, o sea, regresan de la pausa de la hidratación, los siguientes 20 minutos en realidad fueron del equipo belga, aunque a Egipto metió un par de sustos. Y es aquí donde vemos el tema del arbitraje. Hay al menos dos jugadas que, híjole, sí merecían al menos la revisión y no hubo forma, ¿no? Pero bueno, no queremos pensar mal. Aquí está. Y pone interesante porque hoy también jugó. Esos son el grupo G, que justo el último partido fue de ellos. Entonces regresemos al grupo H, que jugó Arabia Saudita contra Uruguay. Todo mundo piensa en los uruguayos y sabe. Habrá que recordar, por ejemplo, el 2010 creo que quedaron en tercer lugar, ¿no? En Sudáfrica, que además fue muy famoso este tema del Yabulani. Y ¿cómo se llama este jugador? Froilán. Ahorita me acuerdo del nombre. Entrenó para controlar, o sea, desde antes estuvo entrenando con ese balón para controlarlo, ¿no? O sea, ahí jugó el Loco Abreu, ¿no? Un jugador muy conocido aquí en México. Y sabemos que Uruguay es 2 veces campeón del mundo, es un equipo aguerrido, con este estilo sudamericano en el que canchero, muy de mucho contacto, ¿no? Así de barrio, ¿no? Juego ríspido, digamos.
pero muy propositivo y digamos muy, muy vistoso. No tienen además a Loco Bielsa perdón, como director técnico, no mames. El señor es una eminencia. Y algo sabes de fútbol. De este hice unas notas porque me parecieron... A ver, no he platicado sobre las transmisiones de Televisa que son aburridísimas, ¿no? La verdad es que son aburridísimas. De pronto tiene chispazos, pero son aburridos todos. Miren, fíjense, Arabia metió el primero. O sea, Arabia estuvo apedreando el rancho todo el primer tiempo hasta que venció a los defensas uruguayas, ¿no? ¿En qué minuto fue el gol de Uruguay? Ya se los platico. Aquí está. Uruguay metió el gol, perdón, Arabia Saudita metió al minuto 41 antes de que terminara el primer tiempo, ¿no? Jugaron en el estado de Miami, allá en Florida, en Miami Gardens. Ok, este... Ay, ajá. Aquí puse los comentaristas. ¿Alguna vez han escuchado los comentaristas? Ahorita me estoy aventando todos los pitch partidos con los televisos. Qué bruto, qué aburridos son. Aburridos y aburridas. Aburridísimos. En serio, en serio. Miren. Aquí lo puse. Este partido de Uruguay lo narró el Perro Bermúdez. Las narraciones son aburridísimas. Con todo y el Perro Bermúdez, con sus chistes viejos. El Perro Bermúdez lleva 40 años diciendo lo mismo. A ver, tenemos aquí en la otra televisora escuchando a Martín Núñez García en la misma dupla, con el mismo estilo, pues como 20 años, más o menos, ¿no? Póngale que exagero, 15 años. No se la pasan diciendo los mismos chistes, ¿no? El Perro Bermúdez lo escuchas y... Bueno, aquí se ponía a cantar. Ahí te das cuenta que los partidos estaban aburridísimos porque estaban narrando y de pronto se ponía a cantar. No sé en qué mundial lo hizo, ¿no? No mames, es ya, por favor. Señor, es toda una leyenda de las narraciones, ¿no? De los comentaristas. Gracias, pero pues ya, güey, ¿no? Ajá. ¿Cómo te das cuenta que el partido es aburrido? Cuando el Perro Bermúdez, empieza a decir que le gusta el chorizo argentino. O el bife, o no sé, ajá. No sé. Dijo bife de chorizo, ¿no? Pero pues igual es chorizo y no más que en carne, güey, ¿no? No mames, o sea, es la culpa la tienen nuestros queridos árabes, ¿no? Arabia le ha metido mucha lana a su liga. Si no me equivoco, es en la que está, por ejemplo, ahorita está Ronaldo, ¿no? Y se quisieron llevar a Messi, ¿no? Y ya no pudieron. Y así se han llevado gente. Creo que en el caso de México, Quiñones, que es naturalizado, mexicano naturalizado, nacimiento colombiano, jugó como colombiano aquí en el equipo América y después se naturalizó y se fue a jugar a Arabia por una muy buenísima cantidad de lana y fue allá campeón de goleo, o al menos metió 33 goles este año, estos últimos 6 meses, ¿no? Chingo de goles. Es decir, le han metido mucha lana los árabes a su liga, están invirtiendo y ahí van, ¿no? Entonces están armando una buena selección, ¿no? Y hoy se les puso al tú por tú a los uruguayos, ¿no? Y no los dejó, hasta que metieron gol, ¿no? Y de pronto los uruguayos se acordaron que están jugando y los últimos 20 minutos del partido hasta que metieron en el 80, ¿no? Hasta que empataron. Y casi les ganan los árabes, porque también te encuentras con estas cosas, lo que decimos de la calidad de los jugadores. Los equipos tienen, pues, hay equipos que no son tan buenos. ¿Cómo te das cuenta? México es uno de ellos, ¿no? Porque no tienen los elementos técnicos para resolver un partido de fútbol, ¿no? O sea, jugadas que dices, no, eso tenía que ser gol. No es porque, le pegó en el poste y se fue. Eso es
dadas las circunstancias, puede ser fortuito, ¿no? No es, tenía de frente para hacer algo y no lo hizo, o lo hizo mal. Una tras otra, ¿no? Es decir, no hay la capacidad técnica. Es una cuestión de técnica, ¿no? Y de talento. Pero los árabes pues, se pusieron en la luna a los uruguayos, ¿no? Y ponen en aprietos, fíjense, ahí cambia toda la dinámica de del puntaje en los grupos, porque resulta que Arabia queda en primer lugar, debe ser en primer lugar. Casi estoy seguro que Arabia Saudita queda en primer lugar. Uruguay en segundo, que tienen los mismos puntos, la misma diferencia de goles. Y España y Cabo Verde quedan en tercero con 0 puntos, ¿no? Entonces, los siguientes 6 puntos que se van a disputar son cruciales para los 3. Entonces se va a poner bueno, ¿no? Lo mismo pasa, fíjense, con el grupo G. El último juego de hoy fue el grupo G, del grupo G, en el que están Bélgica y Egipto, que ya platicamos que los egipcios le dieron un baile a los belgas, ¿no? Y casi les ganan, ¿no? E Irán y Nueva Zelanda, que se enfrentaron hoy. Ellos jugaron a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, en Los Ángeles. Recordemos que Irán pues está en guerra con Estados Unidos, al menos estaba hasta ayer en guerra con Estados Unidos, que no, Estados Unidos dijo no los queremos ahí, incluso Irán en algún momento dijo no vamos a ir. Entonces manejaron muchas cosas, ¿no? En términos diplomáticos para que pudiera darse este partido, ¿no? Incluso los iraníes pues no son bienvenidos en Estados Unidos, y entonces Estados Unidos dijo yo no los quiero durmiendo en mi territorio. Y México dijo, pues pándamelos, yo los acepto. Y lo recibió Tijuana. Y no mames, o sea, esto es una historia de amor que va a durar años. Miren, hay una playa en Baja California Sur, entre Cabo San Lucas y San José del Cabo. San José del Cabo está hacia el norte y Cabo San Lucas está en la punta de la península. Entonces en medio, en el camino hay una playa que se llama Chileno Bay. Chileno Bay es una playa que se llama chileno en honor a un buque chileno que estoy diciendo de memoria, si no me equivoco, los chilenos mandan el buque para que ayude en el proceso de independencia, de la guerra de independencia a los mexicanos, pero se tarda 3 meses en llegar, y cuando llegan a esa playa y ya a desembarcar, y ya se había resuelto. Pero finalmente el gesto se quedó en los anales de la historia, y así esa playa se bautizó. ¿Por qué? Pues por la solidaridad de nuestros hermanos chilenos que nos enviaron ayuda, aunque haya llegado tarde, llegaron, ¿no? Llegaron ahí, entonces por así se llama. Entonces hay una historia en ese sentido que nos dice, que nos habla de cómo las sociedades tienden lazos que son muy fuertes, difíciles de romper, ¿no? Y que duran muchos años. Pues digo, esto es parte de las cosas que hace el fútbol, me van a disculpar, ¿no? Pero lo que sucede entre nuestros paisanos en Tijuana y la República de Irán, el equipo de la República de Irán, no mames, esto va a trascender generaciones, ¿no? Los iraníes van a estar agradecidísimos con el pueblo mexicano, específicamente con los tijuanenses, ¿no? Con los TJs, y la gente de Tijuana van a amar por siempre a los iraníes que los han recibido de una manera espectacular, como somos los mexicanos, ¿no? Como somos los mexicanos. Entonces, era un partido que solamente por la pura presencia de Irán, con todas estas cosas, pues marcaba ahí un tema de tocar fibras, ¿no? De muchos lugares. Y resulta que pues ayer también lo platiqué, este fin de semana se firmó el acuerdo que logra un proceso de paz duradero.
Faltan afinar detalles, los estarán afinando en unos 2 o 3 meses, y no menos, ¿no? Pero ya se pone fin al conflicto. Se pone fin al conflicto. Pakistán dice, lo logré, mi mediación salió bien, Estados Unidos aceptó esto, Irán aceptó esto, bueno, Irán aceptó firmar, Estados Unidos firmó, ya estamos en esto. Todavía no sabemos a ciencia cierta los detalles. Hay quienes dicen que será un enorme fracaso para Estados Unidos, pero pues está cantando como una gran victoria. El estrecho de Hormuz, y aquí se pueden ver algunos temas, pues queda liberado, y doblemente liberado del bloqueo soberano de Irán, y liberado del bloqueo al bloqueo que estaba haciendo Estados Unidos, del bloqueo que estaba haciendo al bloqueo soberano de Irán, ¿no? Eso sí, entre las cosas que quedan, se dicen, todavía no tengo esos datos, pero son chismes que se van escuchando, pues se liberan unos créditos, unos dineros que habían congelado en la primera presidencia de Trump. Este conflicto ya es viejo. Y el estrecho de Hormuz se abre, pero se mantienen los peajes, ¿no? Es decir, Irán empieza a cobrar lana, pues quieres pasar por ahí pasa el 20% del comercio de petróleo en el mundo, ¿no? Y se va a tardar porque pues tuvieron que apagar las máquinas y pues no es tan fácil echarla a andar la industria. Pero ese es otro tema. El caso es que definitivamente esta situación logró ver un ambiente futbolero padrísimo en el estadio en Los Ángeles. Lo que vimos a través de la televisión fue fenomenal. La fiesta del fútbol, en donde pues no influyó, afortunadamente se resolvió de tal manera que no influyó en el juego, ¿no? A pesar también del traslado que tuvo que hacer la delegación iraní. Total que quedaron en un gran partido de fútbol. Es decir, la verdad también es un tema. Vimos a dos selecciones con el mismo nivel de juego. ¿Qué te permite? Pues eso tiene el fútbol, ¿no? Eso tiene el fútbol. Finalmente son hombres, en este caso, pateando una pelota de fútbol con cierta técnica. Hay unos que tienen mayor técnica que otros que tienen mayor preparación que otros que tienen mayor presupuesto para eso. Pero el nivel de Irán y Nueva Zelanda es más o menos el mismo, lo que significó un gran partido de fútbol, ¿no? Bueno, en términos generales sí encontramos cosas técnicas, les digo que hay cosas que dirías, seguramente otra selección no lo hubiera fallado o se hubiera visto de otra manera. No es que uno sea muy técnico, pero solo ves errores, ¿no? Pero más allá de eso, el resultado, miren, a los 7 minutos, se están dando goles muy temprano, Nueva Zelanda anota el primer gol. Y los pitches iraníes no se dan por vencidos y empiezan a atacar. Tienen a su capitán, el número 9, que salió, que qué bruto juega en el fútbol de Grecia, eso estoy escuchando, y es uno de los mejores jugadores que tiene, si no es que el mejor que tiene Irán. Y estuvo jugando, no mames, qué juego dio. No quería salir cuando le mostraron que le iba a salir, decía, no, yo no quiero salir. Eso además implica, dice mucho el compromiso, y se aguantó. No hizo berrinche, no salió haciendo un desplante, pues bueno, está bien, salgo, y se fue, ¿no? También habla muy bien de él. Al minuto 32 empata Irán. Y todo iba muy bien, los iraníes estaban empujando, y de pronto Nueva Zelanda se encuentra con un balón y mete en el 55, regresando al segundo tiempo. No duró mucho. 9 minutos después empató Irán. Y así estuvo el juego. La verdad es que un gran partido, de estos partidos que te dejan un gran sabor de boca. No sé si les alcance. Esto finalmente pone en aprietos al grupo porque, miren, ahora verán, según mis cálculos, Irán y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, el primero y segundo, y Bélgica y Egipto el tercero, ¿no? O sea, el primero, segundo, tercero y cuarto. Ajá. Entonces, pues los siguientes 6 puntos son importantísimos para todos, porque de eso depende que pasen a la siguiente ronda, que no está tan difícil, pero pues tienen que
pues sí, se tienen que ganar. Pues finalmente son 8 terceros lugares, ¿no? O sea, podrían pasar 3 también en este equipo. Entonces fue una jornada rara, ¿no? Insisto, los comentaristas de Televisa son aburridísimos, ¿no? Luego sí dicen unas cosas. También entiendo, ¿no? Uno tiene que llenar espacios y pues estás hablando y estás diciendo a mí, seguramente me pasa, les he de caer gordo en algunos momentos, pero no mames, qué abolición. Bueno, este caballero se va a echar todos los partidos casi todos, porque si puedo ver alguno a través de televisión azteca, lo voy a ver con los Martinolis, ¿no? Entonces, porque de verdad que son insufribles. Y luego dicen unas cosas. Yo, por ejemplo, todo mundo sabe, y si no se los platico, que Bielsa es argentino y La Volpe es un entrenador argentino, ¿no? Que finalmente ha jugado llegó a México y aquí se hizo como jugador y como entrenador. Algún momento se fue a entrenar allá, creo que al Boca Juniors, ¿no? O al River Plate, alguno de ellos. Al Boca. No le fue tan bien. Hablando, ¿no? De cómo tienen que acomodar, o sea, se pusieron a hablar el perro y La Volpe de lo que tenía que hacer Bielsa, ¿no? No mames, con un jugador. Es así de, porque ellos piensan que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque casi es mejor que se metan en la cancha. No, y como eso, cosas así, cosas sin sentido y esas cosas. Pero bueno, me los voy a aventar todos, así que les pido que por lo menos se vengan a platicar aquí conmigo, a ver qué podemos contar, ¿no? Porque mañana seguramente tendremos nuestro tercer programa. Ya estamos por cerrar, vamos a hablar solamente de qué nos espera para mañana. Bueno, en realidad no hay tampoco juegos muy interesantes, pero se espera. A ver, tenemos Francia y Senegal mañana a la 1 de la tarde y se espera que ese sea un juego así chido, ¿no? Francia viene además como uno de los favoritos para ganar la Copa. Recordemos, además, Francia es el subcampeón, ¿no? Es el subcampeón del mundo y si no me equivoco fue campeón hace 2 copas, ¿no? Y va contra Senegal, que pues, siempre los africanos son fuertes, ¿no? El segundo es Irak-Noruega. Se espera una Noruega fuerte también. Y a Irak no se espera mucho de Irak, pero bueno, insisto, el fútbol tiene sorpresas, ¿no? El juego de Francia es en Nueva York, en New York, New Jersey, donde además va a ser la final del fútbol. Ya lo habíamos platicado ayer. No, este es Bélgica, espérame. El juego de Irak-Noruega, que es el segundo, a las 4 de la tarde, va a ser en Foxborough, en Boston, ¿no? En el estado de Boston. Después tenemos, ahí ya les dije, ¿no? Noruega se espera que juegue, que gane, que fácil, digamos fácil, siempre es un decir, ¿no? Después viene Argentina-Argelia, ¿no? Que pues los argentinos son los campeones del mundo, viene Messi, su último mundial, su 6º mundial, se espera que dé un espectáculo importante y que además pase por encima de Argelia, pero pues esas cosas pueden no pasar. El fútbol, insisto, es así. Mañana juegan en Kansas City, ¿no? En el estadio de Kansas City, de los Jefes de Kansas City. Luego, por último, y esto ya es en la noche, o sea, es muy probable que primero que nada más me platique mañana 3 partidos y aquí esté viendo el cuarto mientras estoy platicando con ustedes y ahí les voy contando. Austria contra Jordania. Tampoco se espera mucho, es a las casi a las 10 de la noche, ¿no? Sí, a las 10 de la noche, Austria-Jordania. Y se juega en San Francisco. Claro, pues es que en San Francisco son las 8 de la noche cuando empieza, ¿no? Esos son los partidos.
Mañana platicamos, miren, seguro hay cosas interesantes que platicar acerca de Francia, acerca de Noruega, acerca de Argentina, acerca de Argelia, acerca de Irak, acerca de todos los países. Son ocho equipos. Miren, para que podamos hablar de más fútbol y más. Pues con eso estamos terminando. Vámonos, nos despedimos. Buenas noches. Gracias a todas las personas que están ahorita. Gracias a todas las personas que nos vieron. Gracias a todas las personas que le dieron like. Esto finalmente estaré subiendo algunos clips de esto durante el día, durante la semana, durante los siguientes meses, porque esto me está dando mucho material. Es 1 hora y media de programa, pero el programa completo, si quieren verlo, lo pueden ver en YouTube. Ahí con gusto lo voy a subir mañana y pues me va a dar mucho gusto tenerlos por allá. No se olviden darle like, acercarse, enviar regalos, ¿no? Estas cosas para mí es importante porque esto lo hago para divertirme, pero pues siempre tanto su presencia como las cosas que puedan hacer por la gente que hacemos contenido, pues siempre es importante. Muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Nos vemos mañana. Esto es 10 mensajes nuevos. Vamos a ver qué más mensajes, muchas uniones. Gracias a todos. Vamos a descansar. Adiós. Eso fue totalmente